Hola, bienvenido a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre el mundo mental y un poco sobre ese sentimiento que nos agobia a muchos, que llamamos estrés. Para el día de hoy entonces les traeré este derrotero. Vamos a hablar sobre qué es el estrés, la fisiología del estrés, cómo podemos manejar el estrés y terminaré hablando un poco sobre el proceso de aprendizaje y el estrés y cómo interfiere el estrés en nuestro aprender día a día. Para iniciar entonces les comento qué es el estrés. Sabemos que es el resultado de una relación entre un individuo y su entorno en el cual se capta una amenaza que pone en peligro el bienestar mental y físico de una persona. Así como lo dije, el estrés puede llegar a generar enfermedades que se manifiestan a nivel físico, algo que llamamos en la medicina somatización. Así que debemos tener en cuenta ese desbalance que es generador del estrés cuando tenemos muchas demandas y pocos recursos con que suplir esas demandas. Por ejemplo, hay mucha carga laboral y hay poco tiempo o hay pocos recursos para suplir esa actividad que nos están poniendo, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso podemos dividir el estrés en dos, ¿cierto? Lo que es el estrés agudo, que es algo fisiológico que les explicaré más adelante, y el estrés crónico, el cual es patológico, es el que nos genera daño tanto a nivel mental, a nivel emocional como a nivel físico. Hablemos entonces en primer lugar del estrés agudo. El estrés agudo es aquel que bajo una situación de amenaza ayuda a reaccionar. Es un componente muy antiguo del ser humano, desde los primeros seres humanos en toda la historia de la evolución. Se evidencia ese estrés agudo. Por ejemplo, en la misma naturaleza podemos evidenciarlo. Por ejemplo, aquí en la imagen les muestro cómo este león está persiguiendo pues a la presa, en este caso una cebra, en donde ambos individuos en este ecosistema están liberando y están sintiendo un estrés agudo, tanto el león que está cazando su cena y la cebra que está corriendo por su vida. Debemos tener en cuenta que el estrés agudo es algo adaptativo de cada ser humano, de cada animal. Es algo fisiológico y necesario que en la naturaleza se vive día a día y que permite reaccionar en situaciones de riesgo, como vimos en la imagen anterior. También cabe aclarar que es algo momentáneo y el estrés agudo se normaliza o llega a un equilibrio después de un tiempo. Normalmente este estrés agudo se genera en nuestra sociedad actual, por ejemplo, cuando vamos a presentar exámenes parciales o cuando debemos entregar trabajos o en la parte laboral, cuando hay que entregar un informe en un tiempo establecido, en donde se libera pues ese estrés y que nos ayuda también a trabajar en el mismo, ¿cierto? Pero debemos tener en cuenta que ya el estrés crónico es aquel que es constante en el tiempo. El estrés crónico se deriva cuando en el tiempo permanece esa sensación de disgusto, esa sensación de tener que hacer las cosas o tener trabajos acumulados y se vive esa sensación estresante a pesar de que ese estresor ya no esté presente y se sigue pensando en él en el tiempo. Puede llegar inclusive a generar enfermedades, como lo comentaba anteriormente, en lo que nosotros llamamos somatización. También hay algunos componentes del estrés agudo y cabe aclarar que no es adaptativo. La mente sigue reaccionando durante este estrés crónico, sigue pensando en el estresor. Este empeora las condiciones previas y puede generar nuevos desequilibrios y no hay un restablecimiento del equilibrio mental cuando se sufre este estrés, lo que nos puede llegar a generar esa sensación de ansiedad y otros desequilibrios emocionales. Por eso, como consecuencia del estrés crónico, vamos a tener, por ejemplo, el bajo rendimiento, ya sea a nivel académico o a nivel laboral, los trastornos emocionales, por ejemplo, trastornos de ansiedad, pánico, depresión.
También riesgo de adicciones, haciendo énfasis en el consumo de alcohol y cigarrillo, y también pues de algunas otras sustancias de abuso que se pueden encontrar en el medio. También se pueden generar enfermedades físicas, como por ejemplo lo que es dolores musculares, alteraciones a nivel cognitivo, enfermedades autoinmunes. Hay estudios que demuestran que ese estrés puede activar genes que estaban dormidos, que estaban apaciguados y se activan bajo esas condiciones de estrés. Además del síndrome de burnout, que es ese famoso síndrome del laboral que habla de la persona quemada, la persona fundida, en donde ya llega un punto donde el cuerpo no es capaz de soportar más carga, la mente no es capaz de recibir más información y se puede generar pues un colapso mental. Además también este genera repercusiones a nivel del sistema inmune, como por ejemplo en la baja de las defensas. Cuando una persona sufre de estrés crónico, puede ser más susceptible a enfermedades infecciosas, ya sea bacterianas, virales, por este motivo. Entonces debemos saber cómo se desencadena el estrés. Para hablar un poco en forma técnica, sabemos que se da un estímulo que llega a la amígdala cerebral, a nivel también del hipotálamo, también de la hipófisis, y hay una activación de las corticotropinas en el sistema nervioso central que van a las glándulas suprarrenales a generar el cortisol, cual pues es un transmisor para activar ese sistema nervioso simpático. Esas bioaminas también se liberan a nivel del sistema nervioso central para activar este mismo sistema simpático, como es la dopamina y la adrenalina. Algunos de los efectos de ese sistema nervioso simpático, que es el que nos activa el sistema también adrenérgico, que llaman en algunos casos, nos va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la presión arterial, aumentará la frecuencia respiratoria, habrá dilatación de los bronquios, dilatación de pupilas, va a haber inhibición de secreciones, por ejemplo a nivel salival y a nivel lagrimal, habrá vasoconstricción arterial de la piel, vasoconstricción genital, por ejemplo la eyaculación, e inhibe la actividad digestiva, entre otras como pueden observar en esta tabla. Entonces muchos se preguntarán, ¿cómo podemos manejar el estrés? El estrés hay varias técnicas, inclusive milenarias, que se han descrito para manejar este fenómeno, entre ellas de las más famosas, el mindfulness, la yoga, la meditación, el tai chi, y estas que están pues en esta lista que les menciono. Pero además de estas técnicas, que son bastante efectivas según los estudios que han salido, les daré algunos tips en resumidas cuentas para poder controlar el estrés. El primero de ellos es aprender a decir no. Muchas veces nos llenamos de compromisos, de tareas, y lo que debemos tener en cuenta en primera instancia, es el yo como persona, ¿cierto? Lo primero eres tú. Primero debes evaluar la capacidad que tienes, no debes llenarte de tareas, de actividades simultáneamente. Así que lo primero es aprender a decir no. En segundo lugar, establecer prioridades. Si es necesario, se realiza una lista de chequeo donde puedes anotar tus prioridades en orden en las que lo vas a realizar, y realizar idealmente una actividad a la vez. Es primordial no hacer actividades densas todas al mismo tiempo para evitar pues, que se desencadene el estrés. También la musicoterapia ha sido estudiada, la música favorita que cada persona escucha, cerrar los ojos por un momento, aislarse del mundo, escuchar esa música estimula a nivel cerebral esa sensación de bienestar que también nos ayudará a disminuir este fenómeno. El sueño es muy importante, recordemos los ciclos del REM, no REM,
Idealmente tener una buena calidad de sueño, una buena higiene del sueño, tener un lugar adecuado para el sueño, no tener electrodomésticos, aparatos digitales en la habitación y pues lo posible ocluir la luz de este lugar de descanso para poder tener una adecuada calidad de sueño. También está el ejercicio. Recordemos que el ejercicio a nivel fisiológico libera endorfinas que ayudan a obtener una mejor calidad del sueño y relajación, lo cual habíamos comentado anteriormente, es importante para la reducción del estrés. También la respiración, por ejemplo el mindfulness nos habla de que la respiración estimula el nervio vago, el cual contrarresta esa actividad adrenérgica o simpática del cuerpo y nos ayuda a disminuir esa cantidad de cortisol y biofaminas que se liberan. También la alimentación, una dieta se va a ver reflejada tanto a nivel mental como física. Obviamente pues muchos dirán, no, pues la dieta solamente para bajar de peso, estar pues bien, pero también influye a nivel de la salud mental. Y también entonces hablaré un poco sobre el aprendizaje y el estrés, porque es importante que al momento de aprender cosas nuevas tratemos de reducir el estrés en su máximo, ¿cierto? Recordemos que aprender es hacer nuevas sinapsis o reforzar las que ya están establecidas. El aprender es memorizar según la neurofisiología y se clasifica en lo que es la memoria declarativa, donde se hablan de hechos y eventos, y no declarativa, donde están los hábitos y habilidades. La memoria depende de esa exposición, ya sea única o repetitiva, como veremos más adelante. Es importante que al momento de aprender tengamos más de una exposición a ese aprendizaje. Repetir, repetir y repetir es lo ideal, sin llegar a despertar esa parte de la ansiedad. La información debe ser relevante para poder tener un adecuado aprendizaje. Se debe pasar de la memoria de corto plazo a memoria de largo plazo y, muy importante nuevamente, el sueño. Para poder consolidar lo que se aprende se debe pasar a las fases del sueño REM y para lograr esta transición de no REM a REM es importante seguir las recomendaciones de sueño que ya les comenté. Luego de aprender se puede evocar la información y sacar pues cada uno de esos conocimientos que ya se pudo establecer anteriormente. Además de la atención, que es vital para guardar esa información. ¿Y uno cómo logra la atención? Dándole motivación a la persona para poder aprender. Estimular el cerebro con la misma información de manera distintas también es una ayuda importante. Por ejemplo, las personas o los niños que apenas están aprendiendo el abecedario, se les puede poner una canción donde estás estimulando pues la parte auditiva, o se le puede poner a escribir donde se está estimulando la parte motora. Entonces miren que son varias vías y diferentes para aprender la misma información. Además, como les dije anteriormente, hay que hacerlo con el prefrontal, o sea, con la motivación, no con el tallo cerebral, donde está la memoria de trabajo, la memoria de corto plazo. Y para poder tener un adecuado aprendizaje está prohibido estudiar sin ganas. Lo ideal en esta charla y como mensaje claro es reducir ese estrés, ese fenómeno que a tanto nos agobia, también esa ansiedad que normalmente es desencadenada por esto mismo estrés, para poder tener adecuadas técnicas de aprendizaje y para tener un adecuado estilo de vida, para poder desarrollar sus actividades cotidianas de la mejor forma. Muchas gracias, les agradezco su atención.